Abrimos, señoras y señores, la mesa del día de hoy, martes 7 de septiembre del año 2021. La tertulia hoy es mesa de análisis político. Corresponde, así lo marca el ritual, para el primer martes de cada mes. Voy a saludar entonces a quienes nos acompañan. Fernanda Boidi, buen día. Hola, buenos días. Estás en tu casa, allí en el departamento de Canelones, ¿no? Así es, también con un clima espantoso como todo el sur, creo todo el país hoy. Bueno, voy a Montevideo ahora, a la zona, no sé, del centro, el Cordón, Parque Rodó, no sé cómo situarla. Por ahí andan Daniel Buquet y Daniel Chaschetti. ¿Quién va primero? Buquet, por orden alfabético. Mi barrio sí se llama la zona violeta también, Bueno. Parque Rodó, etcétera. Esa connotación elegís. Buen día, digamos, mal día para arrancar la presencialidad, así que la postergamos para la próxima. Sí, no se animaron a venir. Chaschetti, ¿tú cómo identificás a tu barrio? Parque Rodó. Punto. Y bueno, debo estar a unos 100 metros de donde está Buquet. Vivimos en la misma manzana, pero en calles opuestas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Los colores son distintos. Y voy al cuarto lugar representado en esta mesa, Federico Erazábal, que sigue en México, pero además moviéndose dentro de México. ¿Dónde estás? ¿En qué parte exactamente? Buen día para todos, ¿cómo están? Estoy en una ciudad que se llama Chetumal, que es en la frontera sur de México con Belice. Seguís dedicado al asesoramiento en campañas electorales, ¿no? En plena pre-campaña, sí, en este momento. Bueno. Me movieron de estado. Ya charlaremos de esa experiencia. Bueno, algo ya hemos tenido, pero seguramente resultará conveniente volver a tu aprendizaje, a tu seguimiento, a lo que estás mamando a propósito de la política mexicana. Lo dejamos para otro día. Vamos a un primer tema de la política de acá. El Plenario Nacional del Frente Amplio acordó el sábado pasado que el futuro presidente de la fuerza política será definido el 5 de diciembre en elecciones con adhesión simultánea de los votantes, en las que competirán hasta 3 candidatos, entre los cuales deberá haber por lo menos una mujer. Los precandidatos deberán ser representados en el Plenario Nacional que sesionará el 25 de septiembre. Los 3 nombres más votados en esa jornada y que cumplan con las condiciones que recién marqué, van a ser remitidos al Congreso Nacional del 2 de octubre. En esa instancia, los postulantes deben ser aprobados y habilitados en igualdad de condiciones y en una única votación en conjunto por 2/3 de los congresales. Por ahora, el candidato que se perfila con mayor apoyo es quien hoy se desempeña como presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que tiene ya el respaldo del Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Fuerza Renovadora, Claveles Rojos, Movimiento Humanista y la ex senadora socialista Daisy Tourné. El Partido Socialista habilitó hace pocos días que se manejara el nombre de su secretario general Gonzalo Sibila, pero comunicó que está analizando la oportunidad de confirmar esa candidatura. El fin de semana, Sibila había recibido el respaldo de la agrupación La Amplia, liderada por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aunque ese grupo también habilitó la candidatura de Carmen Beramén. Otro nombre que está en danza es el de la ex senadora del MPP, Ivonne Pasada, cuya postulación fue presentada por la Comisión Asesora de Género del Frente Amplio de Maldonado. Bueno, vamos por acá. ¿Cómo están observando este proceso que sigue el Frente Amplio? Chaschetti. Bueno, yo lo estoy observando como un proceso bien interesante, donde nos permite observar cómo son los alineamientos internos del Frente Amplio. Como tú decías, Emiliano, se está conformando una importante mayoría en torno a la candidatura de Pereira. Me da la impresión que si eso se confirma, probablemente sea el candidato que tenga más chance en la futura elección. Creo que la candidatura de Pereira es muy buena para el Frente Amplio porque
cumple con varios atributos, es una persona de experiencia, es un buen negociador, es una persona que bueno, al frente del PIT-CNT durante tanto tiempo se ha mostrado como un buen interlocutor y me parece que la presidencia del Frente Amplio no es lo mismo cuando el partido gobierna que cuando el partido está en la oposición. Es decir, cuando el partido gobierna se puede dar el lujo de tener presidentes de menor perfil, porque el centro del poder está en el poder, en el Ejecutivo. Pero cuando el partido pasa a la oposición, bueno, me parece que las autoridades partidarias comienzan a tener un peso mayor. Me da la impresión que, bueno, que la segunda candidata va a ser Carmen Veramendi porque hay una cuota de género y probablemente el tercer candidato saldrá de Sibila o de Couto y bueno, y tendremos competencia. Es lo que se me ocurre. Todo esto desde luego es muy saludable para un partido político. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Los partidos necesitan procesos internos de democratizadores, legitimadores de sus autoridades, y por tanto me parece que el Frente Amplio está haciendo lo correcto. Ojo que, por lo que tengo entendido, Couto por lo que ya recuerdo... renunció. Ahí está. Couto renunció sobre fines de la semana pasada, ¿no? Ok. Sí, yo te diría que no tengo nada claro o no se perfila esto para que haya efectivamente 3 candidaturas, ¿no? Para Federico y los asesores electorales estamos viendo un efecto bandwagon, ¿no? ¿Perdón? Un efecto que el efecto del vagón de la banda, o en español sería subirse al carro, o ponele, que es un efecto del que se habla en los procesos electorales, en las campañas, cuando se perfila una figura potente que va a ganar, le genera aliados, ¿no? Votantes, etcétera. Y yo creo que ahí esa movida, que al final creo que no se supo bien de dónde salió, si fue del MPP o fue del otro lado, de proponer a Pereira, que primero a mí incluso me pareció casi que era como para tirar, para dividir ahí en el sereñismo, ¿no? Que justo estaba en proceso de unificación, porque no fue una propuesta desde el sereñismo, ¿no? Pero que después el sereñismo rápidamente se subió y del otro lado se sube el Partido Comunista. Y estoy además dejando afuera a otros que apoyaron. Lo están transformando a Pereira en una especie de candidatura única o imbatible, digamos. Tal vez alguien más se presente por otras razones, es decir, tal vez alguien quiera marcar perfil. No voy a descartar que finalmente se aprueben 3 candidaturas con 1 o 2 mujeres. Pero yo creo que ya a esta altura sin aspiraciones de competir y ganar la presidencia. Me parece que la movida de última fue conseguir una especie de candidato único que tiene sus particularidades, pero bueno, este es como otro capítulo. Yo creo que los que promovían la candidatura única en el Frente Amplio podrían estar contentos en ese sentido, porque no va a haber una competencia en sentido estricto. Pero yo vi como que el perfil del candidato único que le gustaba a esta gente era un perfil más bajo que el que puede llegar a mostrar Fernando Pereira, que es una figura potente e incluso una figura que se puede posicionar a la altura que los aspirantes a la candidatura presidencial, por decirte algo, ¿no? No le veo nada que lo desmerezca con respecto a Carolina Cose o a Yamandu Orsi o a Mario Vergara. Es como de la misma generación, tiene una gran visibilidad, tiene muchas condiciones. Entonces, ahí hay como un problema que yo no termino de entender, porque a veces da la impresión de que los sectores del Frente Amplio preferirían no generar una nueva figura política potente que se ponga algo así como en la primera línea. Uh-huh. Y yo creo que si se concreta la presidencia de Fernando Pereira, tendremos efectivamente una figura de mucho peso con proyección. Estás poniendo el dedo en el ventilador ahí, porque supongo que este es un aspecto especialmente delicado. Seguimos. Fernanda.
Sí, este proceso es bien interesante porque muestra además la fluidez de ciertos apoyos, ¿no? Una cosa a resaltar, que ahora, digamos, tras el aluvión Pereira, por este proceso que Daniel mencionaba, que reúne la mayor parte de los apoyos y todo indicaría que se perfila para ser el ganador. Pero Carolina Cose había decidido, y su sector, la Amplia, habían decidido apoyar en realidad a Sibila. Y ahí se produce una especie de quiebre de los acuerdos que tenía con el Partido Comunista, ¿verdad? Eso por un lado. Después queda esta situación muy incómoda de la representación femenina, ¿sí? Porque digamos, por estatuto o por reglamentación ahora se requiere que haya una candidata mujer, pero al mismo tiempo eso se pelea con la tradición del candidato único y todo indica además que si la hay va a ser testimonial. ¿Sí? Podría haber una, podría haber dos, pero va a ser testimonial. Entonces ahí hay como unas tensiones que me parece que no son lo predominante, porque lo predominante me parece que es el espíritu como de reagrupar al Frente Amplio, pero se percibe cierta incomodidad en eso, ¿no? De sectores que no están del todo cómodos con esta situación. Ya lo vimos para la transición, ¿sí? Que primero iba a ser solo Ehrlich y después hubo presiones para que hubiese una dirección interina paritaria. Entonces, por ahí hay algunas incomodidades. Y sobre lo de Pereira, bueno, se ha hablado mucho en estos días, ¿no? De, bueno, ¿dónde está su legitimidad? ¿Dónde está su representatividad? ¿Qué pasa con esta representatividad dual como dirigente sindical y como frentista? No es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero que se da de gran visibilidad desde el movimiento sindical hacia el Frente Amplio. Casos muy recientes, Andrade y Castillo. Habrá que ver cómo se resuelve. Todo indica que va a abandonar, una vez que se confirme la candidatura, debería abandonar su rol de dirigente de la central sindical. Ahora, me pregunto, más allá de las características individuales de Pereira que Daniel señalaba y con las que yo comparto, ¿no? De un perfil negociador, con mucha trayectoria, ¿dónde está la estrategia de Pereira, digamos, de ubicar a Pereira como presidente del Frente Amplio? Porque en algún sentido es potenciar la alianza con las bases sociales del Frente Amplio, con el movimiento sindical, pero al mismo sentido lo saca del movimiento sindical y del rol que venía jugando Pereira ahí. Y digamos, vuelve a ser en algún sentido pescar en la misma pecera, ¿no? Porque no parecería que ganara demasiados más apoyos. No lo tengo tan claro. Yo repasaba algunos números, ¿no? Pereira ni siquiera es el sindicalista con mayor apoyo en el país. Es Patricia Rodríguez, la que recoge mayores simpatías. Entonces, ¿De dónde está sacando esos datos, perdón? Es una encuesta de opción del mes de mayo. Está bien, era en una lista cerrada, previo al tramo final de la campaña de la LUC. ¿Y quién es Patricia Rodríguez? Es la presidenta del sindicato policial. Ah, ok. Entonces, seguramente Pereira es el más conocido, pero no necesariamente es el más, según esta encuesta, es el que recoge la mayor simpatía entre el conjunto de la población. Obviamente, entre los afiliados a los sindicatos y entre el oficialismo, esos números son distintos. Entonces, no tengo del todo claro cuál es la estrategia, si es que la hay, más allá de la construcción institucional de traer a Pereira a la dirigencia del Frente Amplio. Ojo, por las dudas, ¿no? Estamos hablando del presidente del PIT-CNT, no de su candidato presidencial. ¿Te parece, parece que esas consideraciones son válidas para el presidente de la fuerza política? También, porque el Frente se está parando como oposición. Está claro que no es el candidato presidencial y que no necesariamente debe juntar adhesiones, sino que es más hacia adentro que hacia afuera. Pero esto no sucede en el vacío, como Daniel Buquet señalaba. Bueno, es un hombre fuerte que se para, que se para fuerte y es un actor político de relevancia. Entonces, si es para construcción institucional, bien. Si va más allá de eso, tengo mis dudas de cuál es el impacto de esta estrategia. Y el último, Federico, por ahora. Bueno, coincido en muchas de las cosas que se dijeron y creo que Pereira es un candidato que de alguna manera cumple con algunos por lo menos de los objetivos que el Frente Amplio se propone y que creo que debería en realidad en este caso aspirar. Uno es tener una figura que no le genere conflicto entre sus principales sectores. Aparece ahí un consenso generalizado que incluso llevaría a una situación, a mi entender, que se dio en la última elección, ¿no? Donde hay un candidato que representa un sector
y ese sector no lo apoya, ¿no? O que no representa, pero perdón, que es parte de un sector y ese sector no lo apoya, como sería el nombre también que se estuvo manejando de Ivonne Pasada, ¿no? Ivonne Pasada es una figura asociada al MPP, bueno, y el MPP ha resuelto apoyar a Fernando Pereira. Entonces, tal vez eso sea en parte un coletazo de esta resolución también de presentar al menos una candidatura femenina que deja un poco al frente en una posición contraria a lo que ha sido el consenso en muchos casos para la definición de figuras. Entonces, sin esa cláusula femenina, creo que a esta altura Fernando Pereira hubiera sido el candidato con consenso absoluto y no estaríamos prácticamente ni siquiera discutiendo su elección. Aparece ahí un poco la decisión del sector de Carolina Cose de apoyar a Gonzalo Sibila, quien tampoco ha hecho una confirmación de su pretensión de ser presidente del Frente Amplio. Sibila tuvo recientemente una disputa muy, digamos, muy, no dura, pero quiero decir, muy atractiva a la interna del Partido Socialista y logró de alguna manera ser el presidente del Partido Socialista, que no es una fuerza muy importante en el ámbito político o cuantitativamente desde lo político, pero sí desde lo cualitativo y sí desde su vida orgánica y su incidencia dentro del Frente Amplio, muy importante. Ha sido tal vez el semillero de las figuras más importantes de los últimos años dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, bueno, es atendible la pretensión de alguien de correr en nombre del Partido Socialista dentro del Frente. Aún así, a lo que voy, decir, el Partido Socialista pesa dentro del Frente Amplio mucho más de lo que pesa dentro de la estructura legislativa. Ha tenido un poco un proceso de crisis en los últimos tiempos que lo ha llevado a tener una bancada mucho menos representativa de lo que ha sido tradicionalmente. Pero aún así, y parándome más en la figura de Fernando Pereira, reúne una serie de características y sobre todo para lo que se viene. El Frente tiene una urgencia, valga la redundancia, planteada por la Ley de Urgente Consideración. Necesita estar alineado, necesita tener orden interno, si se quiere, para afrontar una de las etapas o de los desafíos más importantes, de las oportunidades, si se quiere, que el Frente va a tener en el corto plazo. Y creo que Pereira es una figura en ese caso que le cae como anillo al dedo, porque como bien decían algunos de los compañeros de la mesa, es un negociador nato, es una figura que tiene amplísimo conocimiento, tiene un nivel de aprobación bastante bueno y tiene muy buena interlocución con representantes del Partido Nacional o de los sectores que hoy apoyan la Ley de Urgente Consideración, apoyan al gobierno. Es decir, incluso hasta con el propio presidente de la República. No es una figura vetada de antemano por el oficialismo como para ya entrar en una etapa de confrontación y de rispidez en estos momentos. Creo que es un muy buen candidato y coincido con lo que decía Daniel Buquet, es un candidato para que los otros, bueno, empiecen a poner las bardas en remojo, ¿no? Porque se perfila como una figura que podría tener, una vez que ingrese, ¿no? Que rompa ese umbral de la dirigencia sindical y entre en el ámbito político partidario, bueno, tiene mucho paño para recorrer. Daniel Chasquetti, volvemos contigo. Bueno, yo, creo que me sorprende un poco la afirmación de Fernanda relativa a que es pescar en la misma pecera, ¿no? Porque ya se la escuché a algún político del Partido Nacional, y me parece que evaluar de ese modo una candidatura interna, partidaria, ¿no? La presidencia de un partido me parece que no es la adecuada, ¿no? No lo hacemos, por ejemplo, con otros partidos. A nadie se le ocurrió opinar si Pablo Iturralde es pescar o no en la misma pecera para el Partido Nacional. Yo creo que tenemos que evaluar la presidencia del Frente Amplio en función de las tareas que tiene que resolver, ¿no? Hay dos grandes tareas que me parece que Miranda no consiguió, que son básicas para cualquier partido político que tenga la intención de ganar una elección. La primera es la unidad política y la segunda es la unidad de acción. El Frente Amplio, desde que salió del gobierno, ha tenido problemas de unidad política y de unidad de acción. Y eso lo mostró,
Por ejemplo, a la hora de pararse frente a la política sanitaria del gobierno, donde hubo varias voces, hubo marchas y contramarchas, hubo dificultades para mostrarse unido y tener una estrategia común. El Frente Amplio también tuvo grandes dificultades para encarar el tema de la LUC. Fue llevado prácticamente de las narices de parte de los movimientos sociales. La presidencia del Frente Amplio tiene que encargarse y ayudar y contribuir a resolver esos problemas de unidad de acción y de unidad política. Además, el Frente Amplio es un partido complejo, porque es un partido que no solo está fraccionalizado, sino que también está descentralizado en todo el territorio. Tiene la mayor estructura de base del sistema político uruguayo. Y por esa razón es imprescindible que haya al frente un punto central que se encargue de la coordinación. El monitoreo y coordinación impone costos, ¿sí? Y no puede quedar en manos de cualquiera. Entonces me parece que tenemos que evaluar las candidaturas que hoy están a partir de estos conceptos, resolver problemas de estrategia, de unidad de acción y de unidad política y de organización. A ver. Sí, pero, perdón, también es verdad que el Frente, no había escuchado que la misma expresión la había utilizado alguien más. En todo caso, sí, sostengo la afirmación. Porque sí, yo decía en mi anterior intervención, sí, hay una actividad de construcción institucional que luce razonable Pereira el candidato para eso. Pero no nos olvidemos que el Frente Amplio es partido en oposición, no es partido en gobierno. Y no hay dirigencias claras o tan claras. Y enfrenta en este momento una campaña clara por la derogación de la LUC. Y entonces, en ese sentido, Pereira, o el que sea el presidente, me parece que va a tener un rol fundamental. Y entonces me parece que tan importante como la imagen y habilidades hacia adentro de la estructura van a ser las que muestre hacia afuera y también hacia el electorado. Es un momento muy particular del Frente Amplio. Por eso creo que la figura de la presidencia cobra otra relevancia que no la tuvo, por ejemplo, cuando fue todos los años que fue gobierno del Frente Amplio. A ver, yo creo que el análisis requiere distintas partes y ahí se están como... Uno se lo está llevando para un lado y la otra para el otro extremo cuando tiene diversos componentes. Acá lo primero que se hace es proponer una candidatura. ¿Y por qué es buena la candidatura? Porque uno puede hablar de las virtudes de Fernando Pereira como persona, dirigente, sindicato. Pero no, hay un tema de competencia, de espectro ideológico de la competencia. Vos fíjate que no es casualidad que sea una candidatura apoyada por el MPP, yo no sé si lanzada por el MPP, pero si no fue así, inmediatamente apoyada por el MPP, de una figura política de la vertiente artiguista, que es ese sector medio raro, que tiene un perfil como moderado, pero unas conductas como radicales, es decir, es ese sector que está en esa zona bisagra en el Frente Amplio, con un dirigente con esas características. Y entonces, este candidato, la primera virtud que tiene es que es ganador. Y cuando vos proponés un candidato, si sos un político o una política, digamos, con la ambición regular de los políticos, lo primero que te interesa es proponer un candidato ganador. Y esa es la primera virtud. Después tenemos que pensar, si es como dice Chaschetti, esta es una figura destinada a trabajar para dentro del Frente Amplio, o como dice Fernanda, tiene una función que cumplir hacia afuera del Frente Amplio. Vamos a aclarar una cosa, que yo creo que en los partidos uruguayos esto ya ocurre, que se conoce como el fenómeno de la cartelización de los partidos, o es un aspecto, digamos, de un fenómeno conocido como la cartelización de los partidos, que implica que cuando los partidos importantes del sistema, que están incrustados en el sistema, y que entre otras cosas se cartelizan para impedir que entren otros, los que mandan en un partido son los gobernantes. Es decir, las figuras de gobierno. Si el partido es de gobierno, los miembros del Ejecutivo. Si el partido es de oposición, los miembros del Parlamento. Entonces hay que preguntarse, ¿quién manda en el Frente Amplio? ¿Manda el presidente del Frente Amplio? No. Mi respuesta es no manda el presidente del Frente Amplio. Claro, el presidente del Frente Amplio podría llegar a ser una figura como Tabaré Vázquez o como Líber Seregni, ¿no? Y ahí anda a decir que no manda el presidente del Frente Amplio. Pero los que mandan y quieren mandar son los principales jefes de las fracciones, como en los partidos tradicionales, o fracciones, o partidos, o sectores, o como los quieran llamar.
En particular, los sectores más voluminosos. Manda Mujica, manda Astori, Rubio, Vergara, en fin, Andrade. Esos son los que mandan y los que en todo caso están preocupados porque alguien se ocupe del Frente Amplio, porque hay una función, por ejemplo, que es ordenar a la tropa. El Frente Amplio tiene un problema estatutario porque tiene un peso muy significativo de lo que se llaman las bases en el proceso de toma de decisiones. Yo creo que Miranda, uno de los problemas que tuvo específicamente fue lidiar con las bases y lograr la simpatía de las bases, llevarse bien con las bases. Porque las bases son MPPistas, son comunistas, son socialistas o son independientes o no alineados, pero que tienen como su propia reivindicación desde el lado de la militancia, de lo que pesa esto. Entonces, vos necesitas un tipo... Yo creo que el Frente Amplio lo primero que precisa es alguien que trabaje bien hacia adentro del Frente Amplio, que ordene la tropa. Para los mandos, es decir, para los jefes que se tienen que poner de acuerdo en otro ámbito, porque el Frente Amplio no toma las decisiones en el plenario. ¿Y tú le ves condiciones a Pereira para eso, para ordenar la tropa? Bueno, yo creo, a ver, porque además tiene la legitimidad, es un militante. Además, el tema del referéndum es importante porque, ¿qué pasa? Después hablaremos del referéndum. El referéndum es un parteaguas porque ahí dependerá del resultado de lo que pase después. Pero el Frente Amplio tendría como presidente al representante principal del gigantesco y heroico esfuerzo de la recolección de firmas, ¿no?, que le puso en aprietos al gobierno neoliberal. Es decir, es una figura que desde el punto de vista del militante es una figura apreciada, apreciable, respetada y respetable, por lo tanto, y que puede cumplir bien esta primera función. Después, en todo caso, viene la otra, y es si el presidente del Frente Amplio tiene una tarea que cumplir para afuera. Interlocutor, sí, ok, perfectamente, pero ojo, mirá que el presidente del Frente Amplio no negocia con el presidente de la República o con figuras de primer nivel mano a mano, porque el presidente del Frente Amplio no decide. Tiene que ir a preguntar. Bueno. Tiene que tener buen diálogo, pero nada más. Mira, a propósito de lo que señalabas recién, cómo es que va el Frente Amplio, o iría el Frente Amplio en busca de su presidente, el antecedente de la campaña de recolección de firmas, dice uno de nuestros oyentes, lo de Pereira evidencia una falta de creatividad asombrosa. Es algo así como que, como salió campeón con Plaza Colonia, lo van a buscar para que dirija a Peñarol, ¿no? Esta es una de las lecturas que existen entre los oyentes. La otra es esta. Lo más importante de la candidatura de Pereira es que se trata de una figura en la que convergen el sentir del aparato frente amplista y una amplia porción de los votantes del Frente Amplio que son los que le dan legitimidad a la fuerza política. Así parecería que el aparato empieza a entender lo que tiene que hacer. Federico, estás faltando tú, salvo que los demás tengan algo para añadir cuando estamos ya por cerrar el tema, a ver. No, yo para ir a la... Déjame decir que no, que la comparación entre Plaza Colonia y Peñarol no se me va por completo, porque no hay ninguna diferencia gigantesca entre presidir el PIT-CNT o presidir el Frente Amplio en términos de volumen, relevancia, trascendencia o lo que sea. Y la diferencia entre Plaza Colonia y Peñarol también se me escapa. No sé a favor de quiénes. Bueno, suponía yo que ibas a tener algo que decir ahí. Federico. No, para seguir con la analogía futbolera, ¿no? Me parece que para la interna del frente, buscar un técnico que no sea ni de Peñarol ni de Nacional, ¿no? Para la selección uruguaya. Es decir, todos ahora, bueno, Pereira es militante de la vertiente artiguista, pero a ver, ni la vertiente artiguista es uno de los sectores que genera polémica, digamos, dentro del Frente Amplio, en el buen sentido lo digo, ¿no? No es un sector que incline la balanza demasiado, ¿no? El presidente del Frente Amplio es de la vertiente artiguista o es de uno de estos grupos menores, no es lo mismo, no hay que compensar tal vez en esa lógica que haya entre, bueno, el MPP, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, donde en definitiva la presidencia del Frente Amplio ahí sesgaría mucho la trayectoria partidaria. Pereira en ese sentido le es una figura relativamente cómoda y práctica al frente para eso. Es además
si se quiere, para la actividad política o partidaria, un outsider. Viene del movimiento sindical, pero viene con un fogueo político y una trayectoria y un reconocimiento público muy, muy importante. A nadie hay que explicarle quién es Fernando Pereira en el caso de que sea el próximo presidente del Frente Amplio. Tal vez ahí hay una diferencia importante con el caso, por ejemplo, de Javier Miranda, que sí tenía un reconocimiento público muy amplio, pero no tenía un fogueo político, ¿no? Una trayectoria política de negociación y de internas y de situaciones que coincido, ¿no? Presidir el PIT-CNT probablemente tenga instancias mucho más complejas que la de presidir el Frente Amplio en términos de negociación, de tensión, en ese sentido, ¿no? Creo que es un candidato que viene muy preparado para la tarea. No le va a costar mucho subirse a la tarea con el tren en marcha. Entonces, creo que no hay ahí, me parece, muchos reparos para que podamos decir que va a ser el próximo presidente del Frente Amplio. No tiene tampoco competencia muy sólida. Creo que lo de Sibila y el apoyo, si va a Sibila incluso, ¿no? Y el apoyo de Carolina Cose, bueno, es para marcar un cierto perfil en el caso de Cose y tener algo para... No, la pregunta es qué papel van a jugar las candidaturas femeninas, ¿no? Porque ya mencionamos a Ivonne Posada, ustedes han hecho referencia a ella, pero también está el nombre de Carmen Beramendi, ¿no? Ese es el punto. Bueno, pero a ver, si yo te digo, Emiliano, que hay un candidato propuesto por el MPP, por el Partido Comunista, por Asamblea Uruguay y por otros sectores... No, entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís, pero entonces, ¿qué? ¿Van a ser simplemente testimoniales? ¿Qué van a representar? Y eso es un tiro, ¿no? Como un backlash, como dicen en inglés, ¿no? Es como un culatazo, un tiro de estos temas de imponer a veces algunas condiciones en los procesos electorales, y a la hora de cumplir con los cargos no hay gente que se presenta, no hay gente que pueda tener chances reales de competencia, y bueno, y queda como a veces envilecido la intención, ¿no? Volvemos a la agenda política, volvemos a la mesa de análisis político enseguida.